Buenas, buenas muchachos, buenas. Vamos a esperar un poquillo. Ok. Más déjenme que cargue mis diapositivas. Vamos a esperar a que entren sus compañeros. Sí, muchachos, vamos a esperar un poquito a que entren sus compañeros. Bien, 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 vamos a esperar un poquito más, un minutito más para pasar la lista y vamos a iniciar con el tema. Bien, vamos a pasar la lista, muchachos, y vamos a iniciar con la clase de hoy. Ya vemos que son la mayoría. Son 27 personas contándome a mí. Que el día de hoy, como ya les habrán mencionado sus demás profesores, etcétera, ya saben que estamos iniciando con el segundo corte, ¿ok? A partir de aquí ya vamos a ver todo lo que viene siendo el segundo corte, etcétera, etcétera. Vamos a ver nuevos temas y cosas de ese estilo. El problema es que es donde viene la confusión. ¿A qué me refiero? Más que nada porque el primer corte vieron que nos dedicamos a series, sucesiones, etcétera, etcétera. El detalle está que ahora en este segundo corte es como que borrón, entre comillas, y cuenta nueva. ¿Por qué digo esto? Porque realmente ya no vamos a ver sucesiones, ya no vamos a ver series y solamente nos vamos a dedicar a un nuevo tema que se le conoce como funciones trascendentales. ¿Qué son las funciones trascendentales? Una cosa bastante bonita y fea a la vez. Son funciones, como vuelvo a mencionar, pero que tienen ciertas características particulares. Por ejemplo, aquí vamos a ver la función seno, la función coseno, la función tangente, la función exponencial y la función logarítmica. Vamos a tratar
de bosquejar estas cosas, vamos a tratar de determinar los dominios y los rangos de este tipo de funciones. Ya por lo menos deben de estar como que vinculando las ideas, porque el semestre anterior, creo que les dio el maestro Manuel, lograron ver el dominio y función de dominio y rango, disculpen, de algunas funciones, que eran en específico, la lineal, la constante, la cuadrática, la racional quizás, y quizás la radical, ¿ok? Como que medio vieron eso por lo menos, o por lo menos deben tener como que una idea de ello. Bien, pues aquí vamos a empezar como lo que viene siendo a ver ahora solamente las funciones trascendentales, que son las que ya mencioné. ¿Por qué les pasé en el grupo lo que viene siendo el link de GeoGebra? Muy bien, GeoGebra nos va a servir bastante para estar utilizando, o mejor dicho, realizando gráficas. En algunas ocasiones yo les voy a pedir que me hagan gráficas de ciertas funciones. El detalle es que estas funciones no son nada, pero nada sencillas de graficar a mano. ¿Ok? Nada sencillas, es en serio. Por ejemplo, en las actividades anteriores veíamos que cuando teníamos, por ejemplo, el 2 elevado a la 10, por ejemplo, y veíamos que es un número bastante grande lo que nos quedaba. Y a veces usted me preguntaba, maestro, ¿tiene que darme números tan grandes? Bueno, pues sí, en cierto punto, en su momento, de hecho, lo que estaba haciendo era prepararlos para estos temas donde los números son más grandes aún. Ese es lo que tiene detalle este tema de las funciones exponenciales, que va a ser el primer tema que vamos a ver. Imagínense una función que su base sea el número 10, ¿ok? ¿A qué me refiero con su base? Que el 10 lo voy a elevar a cierta potencia, 10 al cuadrado, 10 al cubo, 10 a la 4, 10 a la 5. Imagínense eso, muchachos. 10 a la 1, pues es 10. 10 al cuadrado es 100. 10 al cubo va a ser 1000. Dense cuenta cómo brincó de 100 a 1000. Y fue en un instante, solamente en un paso. 10 a la 4 son 10,000. 10 a la 5 son 100,000. Dense cuenta cómo esto está creciendo de una manera descontrolada. Y de hecho, es por eso que no vamos a poder graficar a mano muchas cosas, porque los elementos van a ser inmensamente grandes. O sea, no vas a poner 1000 cuadritos en tu libreta, o sea, es imposible. Y si lo quieres hacer a escala, pues los elementos que son muy pequeños ni siquiera se podrían ver por lo mismo, porque la escala tendría que ser muy grande, tendrías que adaptarlo a que quede muy grande. Entonces es bastante complicado. Es por ello que GeoGebra, en específico el link que les pasé, va a ser de mucha ayuda para muchas tareas que les voy a estar marcando. En algunas ocasiones les voy a decir que busquen la gráfica, que realicen algo con GeoGebra. Obviamente, si les pido utilizar GeoGebra, vamos a ver cómo utilizarlo para que tengamos, como quien dice, un poquito de idea. La aplicación es gratuita, o sea, la pueden descargar también en su teléfono, la pueden tener ahí, realmente no ocupa mucho, como vuelvo a repetir, está gratis, o sea, es bastante útil y nos va a servir en todo este segundo corte, ¿ok? Nos va a estar sirviendo. Ahora, otra cosa que vamos a estar utilizando es la calculadora científica. Sé que muchos no tienen calculadora científica, pero tienen teléfono. Así que pueden descargar algún emulador o simulador de las calculadoras Casio, las científicas que ya conocen, porque esas son en específico las que nos van a servir. Es que, maestro, yo tengo mi calculadora que ya trae el teléfono, ¿esa me va a servir? Posiblemente te sirva para algunas cosas, pero en específico me interesa la científica, porque aunque tenga la parte de científica, las calculadoras que ya traen integradas lo que vienen siendo los teléfonos, no es muy fácil utilizar lo que viene siendo seno, coseno, la tangente, los logaritmos en este tipo de calculadoras. No es tan sencillo realmente, para serles franco. Y en ocasiones la calculadora del teléfono está mal, se podría decir. No nos da resultados tan exactos como la científica. Entonces, por ello, de que pues si no tienen calculadora científica, no se preocupen, pueden descargar algún simulador, emulador de las calculadoras Casio. De hecho, ya después voy a estar buscando una que considere que esté buena, y se les estaría pasando para que ustedes lo puedan descargar. Esto, repito, en dado caso que no tengan calculadora científica, vuelvo a mencionar, si la tienen, mejor, o sea, mucho mejor. Y de igual manera, lo que es GeoGebra nos va a servir tanto si lo necesitan en su teléfono o en su laptop. De hecho, en la laptop está bastante más completo, pero pues cualquiera de los dos les va a servir. ¿Okay?
El proceso que vamos a estar viendo ahora es al inicio tratar de ver cómo graficar cosas con esta cosa de GeoGebra, ¿ok? No se preocupen, te lo vamos a ver. Voy a empezar a compartir la pantalla, en específico la pantalla donde está mi GeoGebra. No sé si el maestro Manuel les enseñó a utilizar esta plataforma, o sea, lo que es GeoGebra, ¿me dicen? No, maestro. ¿No? Muy bien. Muy bien, una vez que entramos al link de GeoGebra nos va a salir así como está apareciendo en pantalla. Tal cual, así les debe estar saliendo, ¿ok? Ahora, ¿cómo empezar a graficar esto? Bueno, aquí tenemos esta parte donde dice entrada. Aquí le damos clic y ya a partir de ahora ya podemos realizar o escribir cualquier tipo de función que queramos. Quiero dejar eso en claro. Aquí estamos trabajando funciones, no ecuaciones. Y de hecho espero que eso quede muy claro porque una ecuación no se puede dibujar. Me explico, una ecuación no da como resultado una gráfica, una ecuación es un punto. ¿Por qué? Porque al final de todo lo que haces de resolver, dices x es igual a tanto. Te estás diciendo que x vale tanto, entonces es un resultado, es un valor, o en algunos casos que son cuadráticas, son dos valores que tienes. Entonces eso no lo puedes graficar. O sea, solo podrías dejar el punto y ya estuvo, ¿no? Pero pues, no tiene chiste. Las funciones, en cambio, no tienen solución. ¿Por qué no tienen solución? Porque es un conjunto infinito de elementos que al terminarlos, pues forman lo que viene siendo una gráfica. Es por ello que se pueden graficar. Entonces vamos a ver, como les estoy comentando, vamos a agregar cualquier función que queramos. Por ejemplo, 2x, ¿okay? Tal cual, solo le doy enter y listo, ¿no? Ya tenemos nuestra función lineal en ese caso de 2x. Bastante sencillo, bastante eficaz, ¿no? A tratar de hacerlo a mano. El problema está cuando yo quiera trabajar con cosas más grandes, ¿no? Como funciones exponenciales. ¿Okay? Si yo quisiera trabajar con funciones exponenciales, tengo que saber, pues, agregar estos elementos. Me explico. Por ejemplo, yo tengo 2 y quiero elevar esto a un exponente. ¿Cómo lo hago? Pues aquí, no sé si pueden visualizar la manita que estoy manejando con mi mouse. ¿Me dicen? Sí, maestro, sí se ve. ¿Ok? El caso, se dan cuenta que esto que estoy señalando con la manita, dense cuenta como arriba tiene como que otro cuadrito. Lo que te está diciendo es que al apretar, por ejemplo, dense cuenta como ya ahora lo que tengo acá arriba, ya quedó como que arribita lo que viene siendo el exponente. Entonces ya puedo ponerle una X. Notemos en esta cosa que lo que acabo de graficar, muchachos, es una de las funciones exponenciales que vamos a estar viendo. Noten cómo la gráfica cambia drásticamente, sus valores van aumentando a un grado bastante, pero bastante feo, ¿no? O sea, va creciendo y creciendo y creciendo y esto es prácticamente infinito, ¿no? En esa parte. Entonces yo puedo empezar a hacer cualquier tipo de función que yo quiera. Por ejemplo, yo les puedo poner e a la x, yo les pudiera pedir que sea e elevado, no sé, a la 2 menos x o algo de ese estilo. Notemos como cualquier tipo de función puedo graficarla y sin ningún problema va a estar apareciendo. ¿Ok? ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Seguros? Porque luego cuando tengamos en tarea de esto, pues no voy a volver a mencionar cómo utilizar GeoGebra. Es momento de preguntar si tienen alguna duda. Muy bien, perfecto. Y bien, pues prácticamente como les comento, esto va a ser lo que voy a estar como que pidiéndoles a veces. Por ejemplo, si yo quiero que hagan una gráfica de una función del estilo, por ejemplo, 1/3 elevado a la x, puedo pedirles este tipo de función y ustedes lo van a poder estar graficando acá. Como les comento, es muy difícil hacer esto a mano, así que vamos a tratar de enfocarnos a utilizar este tipo de herramienta que tenemos para poder, pues, realizar las actividades. Vuelvo a comentarles, está en ustedes si lo descargan en su laptop o entran al link en su laptop o pueden descargar la aplicación de manera directa. O sea, les recuerdo que es gratis y pues pueden utilizarlo sin ningún problema. ¿Okay? Entonces ya teniendo esto en cuenta, ya medio visto lo que vamos a estar trabajando en cuanto a gráficas, vamos a iniciar entonces ya el tema que viene siendo funciones trascendentales. ¿Okay? Vamos a
Voy a empezar a compartir la pantalla. Me dicen si ya se ve. ¿Me dicen, muchachos? Ya, profe. Perfecto. Perfecto. Entonces vamos a iniciar con esta cosa. Dice, funciones trascendentales. Aparece la exponencial, la logarítmica y las trigonométricas. La mayoría de las funciones que vieron en el semestre anterior con el maestro Manuel se les conocían como funciones algebraicas, ¿ok? Eran las funciones más sencillas, que están hechas con base a polinomios, que prácticamente son sumas, son restas, son multiplicaciones de algunos monomios con monomios, binomios con binomios, etcétera. Pero, sin embargo, las funciones especiales que vamos a estar viendo acá, las trascendentales o funciones trascendentes, notaremos que tienen estas características medio raras. Por ejemplo, la variable ya no está al lado, no es lo mismo decir 2x que 2 a la x. Notemos que estas dos cosas no son lo mismo. Entonces, aquí notamos que la variable está en el exponente. Es una de las características principales que tiene la función exponencial. Vemos que está la función seno. Ya no vamos a trabajar el famoso seno de x es igual a cateto opuesto entre hipotenusa. No, esto es una razón trigonométrica. Nosotros vamos a trabajar la función trigonométrica y las funciones seno tienen, digamos, su característica especial. ¿Ok? También vamos a trabajar las funciones logarítmicas, que son tal cual, logaritmo de x, algo así. Y vamos a trabajar, como menciono, lo que viene siendo todas las trigonométricas, que viene siendo la coseno, la tangente, etcétera, etcétera, ¿ok? A partir de aquí, pues vamos a empezar a ver muchas cuentas más grandes, como les comento, y muchas gráficas. Lo interesante de la función en general exponencial, logarítmica o trigonométrica es que estas funciones, muchachos, tienen muchísimas aplicaciones. O sea, en serio, tienen demasiadas aplicaciones al punto que hasta son más importantes, entre comillas, que las primeras que vieron. ¿Ok? ¿Por qué son más importantes, por así decirlo? Bueno, con el simple hecho de que la aplicación de la función exponencial se ha visto muy reflejado con todo esto del bicho que está pasando, ya saben, del COVID. Por ejemplo, el año pasado, me acuerdo que estaba viendo las noticias y una reportera dijo tontamente, ¿no? En cierto punto que el COVID está creciendo de manera exponencial. En ese momento yo me súper asusté y me saqué de onda porque dije, ¿cómo va a ser que el COVID esté creciendo de manera exponencial? ¿Qué significa eso para los matemáticos? Que algo esté creciendo de manera exponencial es que ya fue. O sea, es que prácticamente está creciendo inmensamente. Era como el ejemplo que les decía. Si yo tengo, por ejemplo, 10 a la 1, supongamos, inicias con 10 personas infectadas. ¿Ok? Luego, iniciarías al día siguiente, el día 2, supongamos que es esta cosa, 100 personas infectadas. El día 3, automáticamente tus 100 personas se pasaron a 1000. El día 4 serían 10,000. Y el día 5 ya serían 100,000 personas. O sea, dense cuenta, a esto se refiere algo cuando se tiene un crecimiento exponencial. Dense cuenta como al día 5 ya prácticamente una parte de México ya tiene COVID. O sea, dense cuenta a qué me refiero y el tipo de aplicaciones que estaría teniendo las funciones exponenciales, ¿no? Lo mismo con las logarítmicas, lo mismo con las trigonométricas, etcétera. Es por eso que aquí ya vamos a ver un poco el uso de este tipo de funciones. Vamos a ver muchos ejercicios aplicativos ya una vez que podamos reconocer las funciones y cómo trabajarlas. Así que prepárense para eso, muchachos, porque sí vamos a ver muchos ejercicios aplicativos y pues obviamente con contextos de ese estilo, ¿no? O sea, como que en el área de la salud, en el área, digamos, de la economía, veremos muchas aplicaciones de todo ese tipo de cosas, ¿ok? ¿Hasta aquí alguna duda? Solamente es palabrería, pero ¿alguna duda? ¿Ninguna? Perfecto, entonces sigamos. Veamos ahora un tipo de función exponencial. Aquí tenemos el caso del número 2, que vemos que lo estoy elevando a una potencia. Notemos cómo esta función tiene la característica, bueno, ella no es una función, pero esta serie de números tiene la característica de que está aumentando lo que viene siendo el exponente, está avanzando de uno en uno. Si esto yo lo quisiera convertir
en lo que viene siendo una función como tal, yo la puedo plantear así. F de x es igual a 2 a la x para x perteneciente a los números naturales y obviamente al 0. Entonces, lo que estoy tratando de decir con esto es que ya todas estas cosas de números que veíamos, digamos, un poquito al inicio, ya no las vamos a ver así. Ahora las vamos a ver escritas en forma de función, donde esto representa una cantidad infinita de elementos. Pero ¿cuánto vale esto, maestro? Es que realmente no te puedo decir cuánto vale, o sea, dependerá mucho del valor de x que le asignes. Pero esto no tiene resultado, ¿no? Ya dije que no es una ecuación, es una función, que quiere decir que cada vez que tú le des un valor a x te va a dar una respuesta, pero esta respuesta va a ir cambiando. Y aquí es donde vamos viendo unos pequeños nombres que el maestro Manuel les debió haber mostrado, que viene siendo la variable dependiente y la variable, de hecho es la x independiente, ¿ok? ¿A qué me refiero con variable dependiente y variable independiente? Como su nombre lo dice, prácticamente es eso, ¿ok? Variable independiente. Realmente lo que quiere decir esto de variable independiente es que tú vas a asignarle valores a x y por ende va a estar cambiando su resultado. La variable independiente es aquella prácticamente que toma el valor que se le pegue la gana. Es lo que hace la variable independiente. Yo agarro cualquier valor y lo voy a utilizar. ¿Sí? La variable dependiente, en cambio, es aquella que toma, o mejor dicho, adquiere un valor al momento de utilizar el valor que tomó la variable independiente. Me explico de esta manera. Es como si tú agarraras cualquier número que quieras, esta cosa se va a transformar en algo, un resultado obviamente, y ese resultado es la variable dependiente. ¿Ok? Otras maneras de estar trabajando variable dependiente e independiente es que la variable dependiente siempre va a estar haciendo referencia al rango. ¿Ok? Y la variable independiente siempre va a hacer referencia al dominio de la función, que vamos a estar viendo más adelante cómo calcular el dominio y el rango de estas funciones bastante raras. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Ok? Esperemos que este pequeño mini repaso quede un poquito claro, ¿no? Porque ahorita vamos a estar viendo algunos ejercicios. ¿Puedo cambiar la diapositiva, muchachos? Sí, profe. Sí, maestro. Perfecto. Empecemos con la definición de la función exponencial. Va a ser la primera definición. Notemos que las definiciones que siempre manejo son un poquito pesadas o a veces largas, pero en este caso la función exponencial tiene una definición bastante corta porque no hay mucho que decir realmente, o sea, solamente hay que seguir su característica. Dice, la función exponencial con base a, esto de con base a, bueno, realmente no es una manera de como que de decir algo. Ya vieron que a veces decimos con base en o con base a. Aquí lo que se refiere a esta cosa es que la a está funcionando como la base, así la vamos a llamar. ¿Por qué la base? Porque esta cosa que está acá realmente va a modificarse dependiendo el valor de x. Por ejemplo, yo puedo decir f de x igual a 5 a la x. Notemos que el 5 es la base. G de x igual a, no sé, 10 a la x. Notemos que el 10 es mi base. El valor de la base va a depender de la función. Si tenemos diferentes bases, pues quiere decir que son diferentes funciones, ¿ok? ¿Hasta aquí alguna duda? Ok, perfecto, no hay dudas. ¿Qué valores puede tener una función exponencial en la base? Bueno, aquí de hecho me lo está caracterizando muy bien este ejercicio, digo esa definición. Me dice que el valor de la a tiene que ser mayor a 0. Tiene que ser estrictamente mayor a 0. ¿Y por qué? Porque realmente yo no puedo tener funciones exponenciales de este tipo. Esto no existe. ¿Por qué no existe? Porque no existe el número negativo dentro de una función exponencial. ¿Por qué no? Bueno,
La X, muchachos, recordemos que está tomando cualquier valor que yo quiera. El chiste es que siempre yo les muestro ejercicios donde el valor de la X es siempre un entero positivo. Pero, ¿y si no fuera así? Como puede tomar cualquier valor, que de hecho está definida para todos los números reales, ¿ok? Para todos los números reales, o sea que esto es su dominio, puede tomar valores hasta de fracciones. Por ejemplo, si yo tengo un 2 elevado, no sé, a la 1 medio, esto es lo mismo que decir raíz de 2. O puedo elevarlo a algo más drástico, 0.00003. Porque la X puede tomar cualquier valor que quiera, la que se le pegue realmente su gana. Entonces, ¿qué pasaría si el número base fuera un número negativo? Es donde tenemos el gran error, porque, por ejemplo, si fuera el menos 2, elevado, no sé, a la 1 medio, porque recordemos que X puede tomar cualquier valor, entonces yo estaría diciendo que estoy sacando una raíz de un número negativo. Y eso no existe en los números reales. Existen los números complejos, pero en los números reales esto no existe. Es por ello la importancia del signo. ¿Okay? El signo no puede tenerlo, lo que viene siendo la función en su base. Pero noten que es muy diferente esto que acabo de decir a decir, por ejemplo, esto. ¿Se nota la diferencia de este g de x y ese h de x anterior? Que me digan. El signo está fuera y va a multiplicar. Efectivamente, el signo está por fuera de lo que viene siendo el paréntesis. Esto quiere decir que si yo les pregunto cuánto vale la base en este g de x, si tu respuesta es menos 2, recaes en una contradicción de la misma definición, no puede ser negativo. Entonces, ¿cuánto vale la base aquí? En el segundo, vale 2, tal cual. Pero tiene un signo negativo, no afecta, no está afectando porque está por fuera. O sea, yo puedo sacar radicales acá de este número 2 y no pasa nada. Ya lo único que tiene de diferencia es que al final el resultado que te dé lo multiplicas por el negativo, o sea, lo conviertes a algo negativo y se acabó. Entonces, ¿vamos a poder tener bases negativas? No. ¿Vamos a poder tener funciones que tengan un negativo? Sí. Eso sí, son dos cosas distintas. La base no va a ser negativa, pero puede tener un signo negativo el ejercicio. ¿Hasta aquí alguna duda? Tiene como un mes. Pues, puede ser cualquier real, siempre que no sea el 0 o el 1, ¿no? Efectivamente. Esto me está diciendo, si te refieres a el valor de la base, puede ser cualquier valor que tú quieras, siempre y cuando no sea 1 y obviamente no sea el 0, porque no tendría chiste. ¿Okay? ¿Por qué no puede ser el número 1? Por si se lo están preguntando. El número 1 no cae en esto porque el número 1 elevado a cualquier potencia que yo quiera siempre va a ser el número 1. Entonces, realmente esa función exponencial no sería como tal una función exponencial, sería una constante. Porque no importa el valor de x que tome, pues el número 1 elevado a cualquier potencia que ustedes quieran y se imaginen, siempre va a darles 1. Ejemplo, 1 a la, no sé, a este numeroto gigante. Pues esto siempre me va a dar 1. 1 elevado a la menos 2.5, esto me va a dar 1. O sea, siempre me va a dar 1. Entonces, por eso, el número 1 no cuenta como base. No podemos utilizar al número 1 como base. Obviamente al 0 tampoco, muchachos, porque el 0 multiplicado por cualquier cosa va a ser 0. Así que, pues, no tiene ni siquiera chiste ni lógica tratar de poner al 0 como base. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Nada? Perfecto, vamos a pasar a lo siguiente. ¿Ok? Y aquí les menciono este detalle. Por ejemplo, acá tenemos f de x igual a menos 5 a la 1 medio. Es lo que les estaba comentando de que no podemos utilizar el signo negativo porque no existe la radical negativa. ¿Ok? Eso ya lo expliqué. Así que es solamente como que un detallito que sale allá. ¿Ok? Vamos a seguir. Dice, en una función exponencial, el valor de a se le conoce como la base, que es justamente lo que mencionaba. Aquí vemos algunos ejemplos de base, donde, como vuelvo a comentar, la base no puede ser negativa. ¿Ok? Y pues, hasta ahí con esa parte. ¿Hasta aquí alguna duda? No, pero solo para
para corroborar. Entonces, mi base de datos, que es prácticamente mi dominio, no puede ser ni 1 ni 0, pero puede ser cualquier real. A ver, ¿puedes volver a repetir todo? Que mi base A, que es el dominio, ¿no? No, la base A es la base. El dominio de la función es todos los reales. Como mencioné, la misma definición te dice, el dominio de la función son todos los reales. Ok. Entonces, la base tiene que ser o mayor a 0 o no puede ser 1. En cualquier caso, tampoco puede ser negativa. Ajá. Pueden ser fracciones, puede ser un número entero, pero nunca el 1, el 0 o algún negativo. Ok. ¿Ok? Muy bien. Muy bien, muchachos. Ahora, pues, a desempolvar lo que viene siendo sus calculadoras. Vamos a estar viendo algunas cosas con esta parte. Vamos a ver el uso correcto de la calculadora científica. Suena tonto, pues, tener una clase de esto, pero siempre he considerado que es adecuado que los estudiantes sepan utilizar su calculadora, porque luego hacen cada tontería, que ni siquiera saben, pues, respetar la jerarquía de operaciones. Entonces, es por eso que, aunque usen la calculadora, les sale mal su ejercicio, porque, pues, no saben la jerarquía de operaciones, ni de cómo, pues, utilizar la calculadora adecuadamente. Muy bien, en el grupo voy a estar mandándoles algunos tipos básicos de calculadora, y siempre va a ser, entre comillas, lo mismo en este caso. ¿A qué me refiero con entre comillas? Siempre que tengan una calculadora científica, no importa cuál sea, van a tener que buscar el simbolito que les voy a mandar en lo que viene siendo el grupo. ¿Okay? Es como que este simbolito así, como que un triangulito. En caso de no haber ese triangulito, las Casio manejan otro que es como con x elevado a un cuadrito. De todos modos ya lo mandé. No importa qué tipo de calculadora científica tengan, casi siempre se tiene marcado a ese ¿cómo se llama? A ese simbolito. Muy bien. Esto nos va a servir para elevar una función a cualquier potencia que yo quiera. Por ejemplo, si yo quiero tener la función f de x igual a, no sé, 2 a la x, y yo te pido evaluar los siguientes valores. Ejemplo, x igual a 2. Ejemplo, x igual a menos un medio. X igual a 0.3. Entonces, lo que vamos a hacer en la calculadora es lo siguiente. Yo pongo el número 2, que es mi base, aprieto la teclita de esta cosita y ahora agrego el número. Automáticamente, al ponerle igual, me va a arrojar la respuesta, que en este caso va a ser 4. Con las fracciones, ¿cómo se hace? Con las fracciones es de suma importancia poner paréntesis. Me va a quedar algo como 2, la cosita. Aquí es donde voy a ponerlo el paréntesis y aquí voy a agregar la fracción que yo quiera, porque de lo contrario no me va a salir el resultado. ¿Okay? Y para los puntos decimales lo mismo. Agrego el paréntesis y listo, ¿no? Lo que me vaya a dar la calculadora. Voy a dejarles entonces en pantalla unos ejercicios que ustedes van a evaluar con su calculadora científica. Les voy a dar unos minutitos. Vamos a seguir este procedimiento y me dicen cuánto fue lo que les Maestro, quedó. ¿se pueden poner fracciones? Sí, se puede poner fracciones. ¿Cómo? ¿Qué calculadora tienes? Mándalo al grupo. Ahí sale el agua. Si tienen dudas de cómo utilizar su calculadora, mándenlo al grupo por si no encuentran alguna tecla y ya con eso les digo. Profe, yo no encuentro el triangulito ese. Ahorita le voy a mandar la foto Mándalo al del grupo. grupo. Mándalo al grupo. Puede ser que no esté el triangulito, pero esté escrito como de otra forma, ¿no? Ahorita los checo. Todos, muchachos, los que tengan dudas, mándenlo al grupo y ahorita les contesto. Ok. Naislin, pues no te puedo contestar porque pues como lo pusiste con tiempo, pues no puedo reenviar la foto.
Creo que no estoy en el grupo, Sí, ya lo profe. ¿Cómo? Creo que no estoy en el grupo. Ok, ¿tienes mi número? Mándame tu número ahí. Ahorita lo pido, profe. Ya, ¿Sí? ya me añadieron. Gracias. Ah, ya te añado ahí. Ok, perfecto. Ah, es ese que te mandé, Aislinn, ese X elevado como que un cuadrito. Es esa lo que te va a servir para la potencia. Ahorita vamos a esperar al compañero que mande. Ok, tú lo tienes en tu... Ok, vamos a ver. Vamos a ver, aquí está coseno, aquí está la integral, o sea, está bastante completo esta cosa. Pero ¿dónde está la potencia? Ahí está ya lo vi. Está como x elevado a la y. Es esa que ya lo mandé. Ujú. La fracción, sí es cierto, ahí te mando entonces, Aislinn, lo de la fracción. La fracción está aquí, es como que una cosita que está sobre de otra, no sé si ya lo viste. Pero cuando le presiones me sale como una L acostada. Tengo que poner el número antes de eso, como. No, de hecho, cuando digamos, escribes los números, puedes primero apretar eso y luego escribes los números encima, o primero escribir el número que va a estar arriba, le pones la cosita y ya te queda el de abajo. Pero sale ajustado. Bueno, voy a enseñar cómo sale. Ok, mándame la foto para ver cómo queda. Ok, esa calculadora que me enviaron está igual abajito la potencia es con eso. ¿A cuánto se le pone la potencia, profe? Es que me pide un numerito para seguir con lo de los paréntesis. Este, ahorita pues podemos utilizar estos que están acá, x a la 2, digamos, a la menos un medio. Ok. Qué fastidioso es Adobe. Ok, lo de Aislinn, ya viste que te tiró como que una L así de costadita. Con el teclado, o sea, con las flechitas, puedes ponerle antes de la cosita esa un número y ya va a quedar arriba. O sea, eso mencionaría que es el numerador. Y de ese lado donde está, va a quedar el denominador. Ok, voy a borrar lo que está en pantalla y voy a dejarles lo que tienen que hacer ahorita. Son estos numeritos que están allá, muchachos. Va a ser 3 elevado a la x y vamos a evaluar esos 4 numeritos que están apareciendo. Unos minutitos para que puedan resolver lo que está allá en la pantalla. ¿Me dicen, muchachos?
vaya terminando. Listo, para que sepa. ¿Cuál es un cambio? Maestro, pi valía 3.1415, no sé qué, pero ¿con cuánto Pi lo no pongo? vale eso. Pi no vale 3.1416, porque tienen esa duda. ¿Cómo buscar pi en su calculadora? Por si no lo saben. Vamos a ver. Ahí está la de Aislinn. Tengo acá su calculadora. Ahí está acá. Ok. Se aprieta primero el Shift. Eso sería como que el paso 1. Y luego el que está aquí abajito. Ok. Recuerdo que así se encontraba el valor de pi con ese tipo de calculadoras como la que tienen. Primero se aprieta Shift y luego se aprieta ese numerito que está como 10 a la X. Me dicen, muchachos, si ya encontraron las respuestas. Maestro, pero cuando presiono el Shift más la división y el por 10, No en el otro carro. pues me sale esa C. Vamos a ver. No sé por qué te sale la C. De hecho, la C no debería salir ahí. Ok, nada más déjame checar a ver qué otra cosilla tenemos por ahí. Shift. Ok, bueno, después lo voy a hacer bien porque está rarito eso de tu calculadora, que no te salga con eso. Porque veo que abajo está pi y está la E, la de exponencial. Que también después nos va a servir, ¿no? Ese numerito. No entiendo por qué solamente apretando el Shift no aparece. Ya vi. Es que no ¿Ya se viste? presiona la división, solo se presiona Shift y el por 10 a la no sé qué cosa. Ah, ok.
Ya, maestro. Listo, perfecto. Vamos a ver los resultados. Al estar evaluando todos esto, el de 3 a la X, les debe quedar estas 4 respuestas, ¿ok? Es una aproximación, y lo dejo muy en claro, ya que al ser funciones exponenciales, los valores que nos van a estar dando o son muy pequeños, con muchos decimales, en algunos casos exacto, como el 9 que está apareciendo, y en otros que son inconmensurables, o sea, son números que no tienen fin, ¿no? En ese caso. Y vemos aquí las respuestas que les debió haber quedado de los 4 ejercicios. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿A alguien no le quedó así? ¿Perdón? ¿A alguien no le quedó estos 4 resultados? Creo que sí. Vamos entonces a lo siguiente. Bueno, como estaba comentando, a diferencia de lo que viene siendo las gráficas que se trabajaban en lo que es las cuadráticas, las lineales, las cúbicas en algunos casos, notamos que en las funciones, en este caso exponenciales, hay 2 maneras de identificar un poquillo lo que es la gráfica y cómo va a estar pasando, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo esta función f de x igual a 3 a la x y la otra función g de x igual a 1/3 a la x, yo tengo 2 maneras de realizar esta gráfica. La primera es intentarlo a mano. ¿A qué me refiero con a mano? Escribir tu tablita, ya saben, agarrar valores de x y ver cuánto me da al momento de estar evaluando. ¿Qué valores de x usualmente debo utilizar? Bueno, los más básicos a utilizar son, por ejemplo, el número 1, el número 2, el 3 y el 4, que en ocasiones son como que ya pasar al número 4 nos va a dar un número inmenso. Entonces, estos son algunos elementos que deberíamos trabajar. En este caso me va a dar que es 3 a la 1, pues en este caso me va a quedar el mismo número 3. Okay. Ay, no sé por qué quedó lento. Okay. El 3 a la 2 ya sabemos que me va a quedar 9 por el ejercicio anterior. El 3 a la 3 me va a quedar 27, etcétera, etcétera. No voy a seguir escribiendo porque veo que está un poquito lento, no sé a qué se deba. ¿Okay? El caso de x, bueno, 1/3 a la x, esto es donde se nos complica bastante porque tenemos que recordar que esta cosa, al estar en su exponente así, es lo mismo que decir 1 entre 3 a la x. Entonces nos va a dar números muy pequeños, si nos damos cuenta. Nos va a quedar 1/3, 1/9, un 27avo, un 81avo, o sea, nos va a quedar números muy, muy pequeños. Entonces, al tratar de hacer todo esto y bosquejarlo, nos van a quedar estas 2 gráficas. ¿Ok? ¿Hasta aquí alguna duda? Es solamente un pequeño repaso de cómo se grafica a mano, porque recordemos que eso se dio a haber visto el semestre anterior, aunque no sean exponenciales, pero se dio a haber tocado, ¿no? El cómo hacer gráficas a mano. ¿Alguna duda, muchachos? Entonces, para poner ¿Cómo? una fracción, elevarla, tener una base y elevarla, va a ser igual que cuando hice la otra, ¿no? O sea, pongo mi fracción Sí, y lo elevo. Okay. pero pones el paréntesis. Si vas a elevar una fracción a una potencia, pones dentro del paréntesis a la fracción. Y afuera del paréntesis el exponente. Okay, voy a dejar de proyectar esta cosa. ¿Hasta aquí alguna duda, muchachos, que tengan? No, profe. No. Perfecto. Entonces damos por terminado lo que viene siendo la sesión del día de hoy. Y mañana seguiríamos con todo esto de las funciones exponenciales.